están? Bienvenidos a la entrevista del día, como siempre, por las pantallas de Antofagasta Televisión. Vamos a conversar en esta oportunidad con el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Juan Enrique Jara, a propósito de que este jueves 3 de octubre comienza a implementarse en el país y con algunas experiencias también piloto las entrevistas video grabadas, ¿cierto? Que permitirá a partir de ahora no victimizar aún más a aquellos niños, niñas y adolescentes, ¿cierto?, que hayan sufrido delitos de agresión sexual u otros delitos violentos. Además, una particularidad porque en Antofagasta se realizó precisamente en esta jornada un juicio oral que ocupa esta técnica, ¿cierto?, la entrevista video grabada. Vamos a conversar con él en profundidad de este tema. Muchas gracias, Seremi, por acompañarnos acá en la entrevista y en Antofagasta Televisión. No, muchas gracias, Carolina. La verdad es que hoy día es histórico en Antofagasta, así como fue probablemente hace 20 años en significancia la implementación de la reforma procesal penal. Hoy día, 3 de octubre, partió y es precisamente en Antofagasta, fue el primer juicio de esta nueva ley 21.057, entrevistas videograbadas para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales u otros delitos graves. Seremi, se hace justamente esta ley porque hace mucho tiempo en Chile se buscaba precisamente esta protección de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo en hechos tan violentos, tan cruentos como es una agresión sexual o todo tipo de violencia que va en contra de los menores. Pero estábamos haciéndolo muy mal, es decir, poner un poquito en contexto cuál es el espíritu real de esta ley, claro, y cómo lo estábamos haciendo hasta hace poco, ¿no? Bueno, esto es parte de compromisos internacionales, de tratados firmados por Chile, en el caso de la Convención Internacional de Derechos del Niño. Chile, el Estado de Chile lo ratificó en 1990. Y dentro de esos compromisos internacionales, la Convención del Niño, estaba esta situación. Nos demoramos un poco como país, 29 años, en hacer efectivo, ¿no? Pero es muy importante y por eso es un hecho tan significativo, porque es una modificación legal que no solo ha hecho Chile, sino que también otros países en el mundo, de manera tal de evitar la victimización secundaria, que es lo que ocurría antes de hoy, que hoy día tuvimos el primer juicio acá en Antofagasta, ¿no? Niños, niñas y adolescentes que habían sufrido algún delito sexual u otros delitos graves, tenían que contar, relatar en su denuncia, en sus distintas etapas del proceso, en diversas oportunidades, el relato. Cuando ya el abuso en sí mismo es el peor de los abusos que puede existir contra un niño o una niña, un abuso sexual, que es una marca, una herida que queda para toda la vida, y además las instituciones del Estado, tribunales, victimizaban secundariamente, de manera innecesaria, a ese niño o a esa niña en que tenga que repetir el relato en las diversas instancias. Claro, es decir, si el procedimiento lo tomaba Carabineros, era un relato a Carabineros. Si había que llevarlo a un hospital, el relato era al hospital. Si había que luego hacer una denuncia, de nuevo fiscal, ¿verdad? Incluso más, si es que además, antes del relato, si lo tomaban en una comisaría o en la PDI, el niño o la niña la relataba en el establecimiento educacional, se lo contaba quizás a la profesora, al profesor, después iba donde la orientadora, después iba donde el director, y después a la comisaría, y después a la fiscalía, y después al tribunal, y eso era una victimización secundaria en diversas oportunidades que hacía el propio Estado de Chile. Entonces, ¿qué es lo que busca esta ley? ¿Cuál es el espíritu? Que ojalá una única entrevista en una sala especialmente habilitada para ello, con micrófonos ambientales, con video grabado y un teleprompter de poder que el entrevistador o intermediario pueda estar en contacto con la sala externa y así poder hacer la entrevista al niño o la niña con una técnica, un método que existe, para lo cual las personas, los entrevistadores, los intermediarios hacen un curso muy exigente, con actualización permanente, y uno de los roles que tenemos nosotros como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos es acreditar a estas personas. Te cuento que, por ejemplo, hoy además no solo tuvimos el primer juicio, sino que tenemos la suerte en nuestra región de Antofagasta tuvimos el primer juez intermediador, que es Israel Fuentes, que fue quien hizo la intermediación hoy. Y eso se hizo en una sala contigua, me tocó participar, una sala distinta a la del tribunal, donde nosotros estábamos en la audiencia, por pantalla, veíamos al intermediario cómo entrevistaba en este caso, a la niña, que no puedo revelar naturalmente más antecedentes, pero
Y nosotros en la sala de audiencia, los jueces, fiscal, defensor, iban en el fondo haciendo las preguntas, las contrapreguntas, objetando las preguntas. Solo dirigidas a este intermediario. Solamente el intermediario que estaba con el teleprompter, con la muela en el fondo. No así al menor afectado. Y cuando había un debate, le decía una pausa porque se están poniendo de acuerdo adentro con la pregunta. Ya entró en la audiencia el defensor, fiscal, los querellantes, objetando las preguntas, si era impertinente, con el foco del principio de esta ley 21.057 de proteger el interés superior del niño o de la niña, ¿no? Y entonces tener un trato como sujeto de derecho, con todo el cuidado que esto requiere. Esta ley estableció 9 protocolos de actuación también para todas las instituciones intervinientes. Este es un trabajo que nos toca coordinar a nosotros como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero es coordinado con el Poder Judicial, con la Fiscalía, con la PDI, con Carabineros, con el Ministerio del Interior. Claro, porque lo primero que uno se pregunta claramente en el mismo tribunal es muy fácil poder controlar porque esto ya tiene este protocolo, pero en la cadena, yo voy a decir, es casi un cambio cultural, es decir, no que un carabinero o un profesor cuando se enfrenta a una situación tan delicada como la que estamos hablando, evite hacer esta pregunta, es decir, realmente es un cambio de conciencia, de cultura que tal vez va a costar un poco. ¿Cómo se va a ir haciendo ese seguimiento? Porque son todos los establecimientos educacionales, todos los SFAM, todos los policías que están... Y es un cambio cultural que tenemos que poder sensibilizar a toda la comunidad. Por eso este espacio es muy importante para nosotros de televisión, para poder comentarle a la comunidad, porque no solo a las intervenciones que ya señalé, los intervinientes que ya señalé, sino involucra a toda la ciudadanía, funcionarios de establecimientos de salud pública o privada, funcionarios de establecimientos educacionales, públicos o privados, y en general a todas las personas, que no vamos a poder preguntarle a un niño o a una niña que nos cuente más sobre el relato. ¿Qué va a pasar ahora? En sencillo, para que todas nos puedan... Si un niño o niña le relata a una profesora, por ejemplo, en el liceo, en la escuela de María Elena, por poner cualquier ejemplo, la profesora puede acoger este relato. O tú misma, un periodista, le puede acoger el relato. No hacerle preguntas, y nosotros vamos a tener, los funcionarios públicos especialmente, pero todos también, establecimientos vocacionales, públicos, privados, etcétera, la obligación de hacer la denuncia. ¿Para qué? A la Fiscalía o a la Comisaría o a la PDI, para que el fiscal de turno, en el más breve plazo posible, coordine una de las salas de entrevista que fueron construidas en esta región, y en las regiones no se implementó esta ley, en las 6 regiones, para hacer esta por una persona entrevistadora, que es un funcionario de la PDI, de la Fiscalía o de Carabineros, que son aquellos solo capacitados, los que van a estar certificados y acreditados. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y entonces el fiscal de turno va a coordinar la sala, que sea las del tribunal, que tenemos en todos los tribunales, en varios tribunales de la región, en la PDI, Fiscalía, coordina la sala y el entrevistador de turno. Y ahí hace la entrevista. Fiscalía lo que va a hacer es ver si el niño o la niña está en condiciones de salud, de sueño, para poder hacer la entrevista, y ahí se le van a hacer las preguntas. Y esa entrevista videograbada se va a utilizar, ese video, en las distintas etapas del procedimiento. El espíritu de la ley es que sea solo una. La ley permite ciertas excepciones con la aprobación del fiscal regional respectivo para poder hacer una segunda, pero el espíritu es que sea solo una. Y en la parte de la declaración judicial con el intermediario, esto que vivimos hoy, ¿no? Que en una sala distinta, un ambiente acogedor, se hace primero un diálogo entre el intermediario, con el niño, con la niña, para que esté tranquila en ese espacio y hacerle solo las preguntas pertinentes para hacer el menor daño posible. Pero hoy día lo podemos ver donde los jueces se pueden formar convicción perfectamente del delito. ¿Qué protegemos? Ese niño, esa niña que no vuelva, porque al escuchar todo el relato y todo ese debate que se genera dentro de la audiencia en el juicio, es muy brutal cuando son delitos de este tipo, ¿no? Entonces, antiguamente el niño y la niña escuchaba todo lo que estaba pasando y las preguntas impertinentes que podía hacer el defensor o el fiscal o el abogado creyente, o incluso la declaración del mismo imputado, que llega ahí con gendarmería, esposado, el imputado, y ver de frente. Entonces, todo eso cambia en protección de niños y niñas, que es en el fondo el desafío. Y por eso el presidente Piñera nos ha pedido trabajar con especial profesionalismo porque es una ley muy importante que teníamos que cambiar. Seremi,
¿Quiénes están hoy día ya? Muchos se han capacitado, están también acreditados específicamente por el Ministerio, ¿cierto?, en estas competencias, en esta técnica para poder entrevistar. ¿Esto sigue sumando? Es decir, cada vez podrían haber más entrevistadores, va a haber un registro, es decir, ¿cómo también vamos? Porque a veces parten muy bien, ¿cierto?, cuando tenemos un plan piloto, pero luego en el camino se van viendo una serie también de falencias, es decir, esos estándares me imagino deben ser muy altos, gente muy especializada en esta técnica, en estos protocolos para no cometer errores, porque si no vamos a caer en que esa excepción se transforme en la regla y probablemente muchos fiscales van a comenzar a ver una segunda entrevista porque la primera, no sé, en el marco del que un delito haya sido denunciado en el momento, o sea, pueden ocurrir muchas cosas en ese camino. La verdad es que hoy al menos la implementación de la ley fue de manera excelente, lo comentábamos con el fiscal regional, con el presidente de la Corte de Apelación esta mañana, fue excelente en cuanto a la coordinación que hubo entre carabineros, las policías, el Poder Judicial, la Fiscalía, que la ley nos establece en un artículo de esa coordinación que tenemos que tener todos los tribunales. Fue excelente, se desarrolló muy bien. Hoy día tenemos 21 entrevistadores en nuestra región de Antofagasta, ¿no?, que está por sobre el número de la proyección que se hizo para esta ley en cantidad de denuncias que debiésemos tener. Es decir, estamos bien con el número, estamos con un superávit de entrevistadores en la proyección, estamos bien, ¿no? De esos 21 entrevistadores, hasta el día de hoy en la mañana teníamos 12 acreditados, más entrevistadores acreditados y uno, que es el único juez del país, que es el que hizo intermediario hoy día aquí en Antofagasta, como intermediario, ¿no? Entonces, acá en la región tenemos 12 y 1 de los 21. Es un proceso de trámite nomás que en los próximos días se están acreditando los distintos entrevistadores, pero los 21 ya están con sus cursos aprobados, así que en definitiva tenemos 21. Que va a estar o sea, ese número se queda, ese es un pico, a menos que sea un requerimiento. Y va a ir en aumento. Va a ir en aumento nuevamente en la región, hay más jueces que están interesados, la mañana los tribunales me comentaban, otros que quieren hacer el curso, y así que va a ir en aumento. Y obviamente que va a ir en aumento a nivel nacional, porque fueron las primeras 6 regiones de Arica de Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, de ahí nos saltamos al Maule, después región de Aysén y Magallanes. Estas 6 regiones partimos hoy, pero el primer juicio se dio solo en esta región de Antofagasta, ¿no? Y obviamente es un proceso paulatino de capacitar más entrevistadores. Ahora usted, Seremi, decía, se designa este entrevistador de acuerdo a quien esté de turno, es decir, porque vamos a ir a otra cosa acá. Por ejemplo, en los casos a veces los fiscales cuando investigan prefieren que o carabineros o la PDI hagan ciertas diligencias, ellos escogen quién, es decir, podría darse que también en el camino uno fuera escogiendo qué tipo de entrevistador, porque algunos van a ser entrevistadores que pueden ser carabineros, pueden venir de la PDI, puede ser un juez, pueden ser distintas personas de distintas profesiones y oficios, ¿no? Claro. Como... En general el fiscal de turno para la entrevista va a ser un turno. O sea, se designa quien esté. En el caso del intermediario, que se dio de hecho hoy día, no puedo contar eso, no es parte de la privacidad del juicio, en la audiencia anterior de este caso, como no había ningún intermediario acreditado todavía en el país, subsidiariamente, de manera colaborativa, como establece la ley, se señaló como intermediaria a una entrevistadora que es de Carabineros. Y ella llegó hoy día en la mañana, me tocó personal, a hacer su trabajo como entrevistadora intermediaria. Pero como el Poder Judicial logró presentar los papeles a tiempo, salió la acreditación del primer juez en Chile el día de ayer. Entonces, en la misma audiencia se discutió que ahora había un intermediario juez y en la misma audiencia se discutió, de hecho se debatió por parte de la Defensoría y la Fiscalía, y los jueces, las 3 jueces, que eran mujeres en este caso, determinaron que sea el intermediario juez, que obviamente es la persona más idónea para hacer el rol de intermediario. De manera subsidiaria se había nombrado en un juicio anterior, una audiencia preparatoria, a una carabinera entrevistadora. Pero entonces eso indicaría que lo que debiese darse en adelante es que sea un juez. Eso podría... Un juez intermediario siempre. Cuando es la intermediación, cuando es la declaración en el juicio en la sala especial. ¿Qué es lo que debiera un... Cuando es la entrevista, si hay una denuncia que se recibe un sábado por la noche, un delito de violación, en fin, esperemos que no ocurra, pero si pasan, esos delitos ocurren lamentablemente, un fiscal de turno, un día domingo, hace con el entrevistador, para la entrevista, para la primera declaración en el fondo, el fiscal designará, según el que esté de turno, si va a ser un entrevistador de la PDI, de Carabinero, de la Fiscalía, dependiendo el caso, ¿no? Eso es para efecto de la entrevista, pero la aclaración que son las 2 etapas fundamentales tanto de la investigación como del juicio. Entonces,
esto cambia en el fondo la manera de ver, hay una protección. Hoy día veía unos Twitter de Vinca Jackson, por ejemplo. No sé si conoces el caso de Vinca Jackson, me tocó escucharlo una vez en una conferencia. Es una de las unas mujeres que más sabe, incluso que ha dado una defensa a nivel mundial, desde acá de Chile, en la protección de niños y niñas en el mundo, justamente en esto, y escribía un Twitter muy potente, la emoción que tenía ella de esta promulgación y entrada en vigencia de esta ley, ¿no? Ella misma, y lo ha contado públicamente, fue abusada cuando niña, y toda su vida se ha dedicado a escribir libros y a promover la defensa de los niños. Y ella señalaba, y esta conferencia cuando me tocó escucharla en la Universidad Católica del Norte, que vino acá a Antofagasta, aquí está la raíz del asunto de la protección de los niños, y tenemos que relevar en el fondo, no solo a través de la ley, sino que ahora la campaña de difusión que vamos a hacer como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en todo el país, es que el cambio cultural sea a través de los establecimientos educacionales, sobre todo, porque lo que decía Vinca Jackson, que también ha sido asesorado mucho nuestro Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en esta implementación de la ley, es que los relatos de abuso muchas veces se relevan en el colegio, en los liceos, en los establecimientos educacionales. Entonces, si los profesores pudiesen detectar de mejor manera estas situaciones, detectar un relato de abuso, muchas veces podríamos evitar que situaciones de abuso se repitieran por muchos años. La mayoría de estos No existe abusos, figura del acompañante tampoco, ¿verdad? Es decir, en esa entrevista está solo quien es la víctima y el entrevistador. O sea, la figura de un padre, un madre, un tutor o un profesor de confianza de un niño o un adolescente tampoco está presente, ¿verdad? Esa figura también, o sea, entran solos a esa entrevista, ¿no? Efectivamente. Y eso también es en resguardo de la misma víctima, de ese niño o niño, porque desgraciadamente a veces, y no a veces, sino que muchas Gran veces, parte, dicen las el encuestas, abuso está en el entorno familiar, ¿no? A veces el padrastro, el tío, el ambiente, en fin, muchas veces está ahí, y son situaciones escondidas, donde hay una amenaza de que se perpetúa ese abuso por varios años, y si el niño o esa niña cuenta ese abuso, le va a hacer algo malo a la mamá o al hermano. Muchos de estos casos se repiten los mismos patrones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Formar muy bien y sensibilizar, y por eso lo que estamos haciendo como ministerio, en el ámbito educacional, evitar esto. Si es que desgraciadamente ocurre el delito, bueno, esta ley lo que viene es a proteger a los niños y a las niñas, ¿no? Siempre hay que ponerse el lugar en el fondo, de cómo, si a uno se le pasara a un hijo, ¿no? Aprovechando justamente esta oportunidad, estamos hablando de protección de niños, niñas y adolescentes. Durante esta semana y desde el día domingo comenzó a hacer noticia, ¿cierto?, este campamento de la comunidad gitana en el sector norte de Antofagasta, donde claramente un hecho delictual puntual obligó a que Carabineros actuara, fueron detenidos, ¿cierto?, varios ciudadanos ahí. Incluso se termina con una notificación de desalojo, pero mucho del sentir popular, la conversación se centró también en niños. Uno veía a niñas y madres, y un poco le preguntábamos también al Instituto Nacional de Derechos Humanos y la representación que tiene en Antofagasta, ¿qué pasa también respecto de estos niños? Porque hay un respeto a una etnia, a una cultura, a una tradición, pero también mucho se advierte una vulneración, a veces evidente, de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes en la comunidad. Sí, efectivamente. Bueno, el tema del mundo gitano es bien complejo por su cultura, por su idiosincrasia, que obviamente respetando su cultura y su idiosincrasia, pero también hay derechos fundamentales de esos niños y niñas que tienen que ser protegidos. Nosotros hemos hecho un trabajo a través de Sename, que es dependiente de nuestro ministerio, acá en la región. La misma directora regional ha podido entrevistarse con algunos padres de niños gitanos para poder chequear que estén yendo a la escuela básica, que es una obligación de todos los padres sano, uno podría pensar. Efectivamente, y hemos hecho algunos trabajos en esa perspectiva, pero la acción que nosotros tenemos como Sename en poder, por ejemplo, un niño que esté en una residencia de Sename o de organismo colaborador de Sename, nosotros actuamos en base a órdenes de los tribunales. Los tribunales de familia son los que determinan una internación provisoria de un niño, una residencia, por ejemplo, de un lactante, como tenemos en las residencias de la región.
no podemos actuar si no es en base al tribunal de familia que haga la derivación, ¿no? Porque uno mucho se pregunta qué está por sobre qué, es decir, el respeto a una cultura, a una etnia, a una forma de ver una vida o una legislación vigente en el país donde la comunidad gitana esté presente. Es decir, muchos decían que no se ve, cierto, no actuar muchas veces de las autoridades pertinentes respecto a lo mejor de esa vulneración de niños, niñas y adolescentes. Claro, efectivamente, y hay que hacer un trabajo y a veces en definitiva, y volvemos quizás a lo anterior, de que tanto el mundo gitano u otras culturas a veces que pasa situaciones de abuso, que en esta región tenemos es la región con la mayor tasa de medidas de protección de niños, por vulneración de derechos de niños y niñas de nivel país en relación a la población, y lo analizábamos con las estadísticas del Poder Judicial, y muchos de esos casos, el tema migrante a veces afectado, en el sentido que a personas de otros países, a veces por otras culturas, no está tan internalizado el tema de llevar a los niños al colegio, por ejemplo, que en Chile es obligatorio llevar a los niños al menos hasta octavo básico, y de hecho Carabineros puede ir a la casa de un padre y decir, bueno, ¿qué pasa? Porque no lo está llevando al colegio, a través de denuncia que puede hacer la parvularia del jardín infantil, la profesora del colegio, cuando advierte alguna situación de vulneración, de inasistencia del niño más allá de lo razonable, por alguna situación de vulneración que puede estar viendo al interior del hogar. Y estos casos del mundo gitano u otras situaciones similares, también es importante la denuncia de estas situaciones desde el ámbito escolar, preescolar y en ese escolar, caso tampoco para existe, que sea hacia tribunales, para claro, que tribunales nos ordenen, hace nada más en definitiva, poder hacer una intervención de un programa ambulatorio, o si es más grave el caso, una internación a un programa residencial de niños y niñas en una residencia, como tenemos en muchos casos, ¿no? En la residencia aquí en Antofagasta o de Calama, tenemos lactantes, niños hasta 8 años. Entonces, la detección es muy importante y la denuncia hacia el tribunal de familia correspondiente, que ¿quiénes son los que más pueden detectar estas situaciones? Son los establecimientos educacionales, ya sea preescolar o escolar. Porque tampoco en el mundo gitano es donde menos catastro existe. Es decir, usted hablaba, por ejemplo, versus otras culturas u otra población migrante también, que está mucho más regulada, su documentación, etcétera, pero en el mundo gitano es más difícil. No hay un catastro, por ejemplo, de cuántos gitanos hay en Chile viviendo. No existe, ¿no? Y ellos además viven de manera móvil, en un tiempo, según las estaciones, a veces en verano, en invierno, se va moviendo a veces Antofagasta, Copiapó, La Serena, Santiago, mejora el clima. Entonces es un mundo bien complejo, ¿no? Pero siempre, toda persona cuando detecta la vulneración de un niño, tenemos que denunciarlo. Podemos denunciar simplemente, como todo delito, como toda vulneración, a la comisaría más cercana de Carabineros, a alguna unidad de la PDI, a la Fiscalía, hacer la denuncia correspondiente, o directamente al Tribunal de Familia. Los jardines infantiles, los colegios, los establecimientos educacionales tienen la facultad de denunciar cuando ven una posible vulneración de un niño o una niña, que puede ser un caso como este, denunciar directamente al Tribunal de Familia. Y ahí el Tribunal de Familia actúa. Entonces eso es muy importante, que cada día, y como lo decía Vinca Jackson, ¿no? Que los agentes educativos, parvularias, profesores, todo, tengan cada día más capacitación para detectar situaciones de vulneración y así hacer las denuncias correspondientes al Tribunal de Familia, y podemos evitar muchos abusos que se perpetúan a veces por años. Claro que sí. Abusos de 5, de 7 años que se detectan cuando el niño o la niña ya tiene incluso cercano a la mayoría de edad. Seremi, quiero agradecerle al que nos haya acompañado también en estos cambios, para ir poniendo también sobre la mesa cuáles van a ser las formas en que se va a trabajar también desde ahora respecto principalmente de niños, niñas y adolescentes que hayan sido vulnerados, ¿cierto?, en sus derechos más fundamentales también. No, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir este cambio cultural para proteger a niños y niñas de nuestro país. Gracias, Seremi, gracias a ustedes también por acompañarnos diariamente. Nos encontramos como siempre por la pantalla de Antofagasta Televisión en la entrevista del día.